7:23 de la mañana, regresamos con más de Primera Página. Tenemos entrevista internacional porque hay un tema que nos ocupa. La situación de migrantes en nuestra región preocupa cada vez más a la comunidad internacional. La ONU ha expresado particularmente su preocupación por lo que está pasando en la frontera entre Chile y Perú. Ambos países han tenido una escalada en sus relaciones precisamente por anuncios que se hicieran desde la presidencia de Perú. La presidenta actual, Dina Boluarte, ha señalado incluso a venezolanos por la escalada, según ella, de la inseguridad en el país, y esto ha elevado el nivel de xenofobia también que existe en algunos países de la región, particularmente en Perú. Queremos abordar todo esto y su implicación que tiene que ver con los derechos humanos y los derechos también que tienen los migrantes, porque así lo establecen diferentes tratados internacionales, con nuestra invitada la mañana de hoy. Se trata de Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y doctora en Estudios Internacionales y Derechos Humanos. Es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Buenos días, José Enrique. Un gusto estar en tu programa. Gracias por acompañarnos, estimada Carolina. Por cierto, quisiéramos hablar sobre lo que he mencionado, la situación de derechos humanos de los migrantes que han permanecido días varados en la frontera entre Chile y Perú, en una situación y unas medidas que parecieran que fueran más hacia la escalada en este sentido, y los roces diplomáticos que tienen ahora Chile y Perú por esta situación. ¿Cómo se perfilan los escenarios en torno a esto? ¿Cuáles son las implicaciones en derechos humanos? ¿Y cuál es la realidad para entender mejor el contexto? Yo creo que esa situación que se está viviendo en la frontera Perú-Chile es un síntoma más de los tiempos que vivimos en términos migratorios, es decir, una migración acelerada y de gran magnitud. No, para nadie es un secreto que Venezuela es hoy en día al menos la tercera crisis de personas forzadas, ¿no? En movimiento. 7,2 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, según las cifras de las Naciones Unidas. Y los países sudamericanos son los países con mayor recepción, ¿no? Perú tiene al menos 1,5 millones de personas venezolanas, Chile 400.000, 500.000. Entonces, estamos hablando de poblaciones, o sea, de números muy grandes, ¿no? De un volumen bastante importante, y lamentablemente en los últimos años hemos visto, ¿no?, cómo muchos países comienzan a aplicar políticas muy restrictivas en sus fronteras al punto de aumentar la militarización de las fronteras. Primero lo hizo Chile, ¿no? Anunció que enviaba más fuerzas armadas a su frontera, y en los últimos días, pues la presidenta de Perú, Dina Boluarte, como tú bien lo dices, también dijo que militarizaba sus fronteras, pero además agregó, ¿no?, unas declaraciones que nos han parecido tremendamente lamentables, que fue el criminalizar a la población migrante, ¿no? Dijo que la delincuencia en Perú era primordialmente causa de la presencia de venezolanos, lo cual es totalmente falso si uno ve las estadísticas de personas privadas de libertad, etcétera, ¿no? Y eso es muy grave que lo diga la más alta autoridad de un país, ¿no? Pero la frontera entre Chile y Perú se ha vuelto eso, el escenario donde personas que tienen que estar en un contexto de movilidad no pueden moverse, ¿no? Y se han generado ya algunos incidentes, y preocupa mucho que los dos países estén, como tú también lo has definido muy bien, en una escalada diplomática, ¿no?, con micrófonos diciéndose y tirándose las culpas unos a otros. Mientras tanto, tienes allí a niñas, niños y adolescentes, a mujeres, a familias atrapadas, queriendo poder, ¿no?, salir de esa zona y movilizarse a otros destinos sin poder hacerlo, y con una presencia militar muy fuerte, que esto sí nos preocupa mucho porque lo hemos dicho en muchas ocasiones. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para el control migratorio. El rol de las Fuerzas Armadas de los países es proteger fronteras, no contra personas migrantes, contra familias, ¿no?, sino proteger las fronteras de otro tipo de grupos. Entonces sí nos preocupa, es una situación muy grave, y esperamos que puedan abrirse corredores humanitarios o buscar situaciones basadas en los derechos humanos, ¿no?, para que esta situación se distienda y se piense en la protección de quienes están allí. Ahora, ya se ha planteado la creación de un corredor humanitario para que esas personas que están varadas puedan continuar su rumbo. Según lo que reseña la prensa, muchos quieren regresar a sus países de origen, otros quieren ingresar al territorio norteamericano por la vía de México, lo que también, por supuesto, genera preocupación sobre cómo harán esos migrantes para llegar a ese destino. Y lo que preocupa también son las razones o las medidas humanitarias que
no se están tomando en ciertos casos. ¿Cuáles deberían ser las medidas más adecuadas en este sentido? Y también, ¿cómo evaluaría la posición del lado chileno, que se ha mostrado quizás un poco más abierto que el caso de Perú y ha buscado mediar en este sentido para la creación de este corredor humanitario? También quisiéramos ver cuál ha sido esa posición de la ONU, que dice que está brindando asistencia básica a los migrantes que permanecen allí en la frontera entre Chile y Perú. Bueno, cuando uno ve las imágenes, efectivamente se da cuenta que la gente que está allí está en una situación muy precaria. Así que en buena hora que se está brindando ayuda humanitaria, porque hemos visto personas en carpas, personas durmiendo en el suelo, o sea, y además, como dije, ¿no? Allí hay familias y hay niños, entonces sí se necesita, ¿no? Que se presten servicios básicos. Lo segundo que yo diría es que el tema del retorno es bien importante. Si las personas quieren retornar, que lo hagan, pero eso sí, que sea voluntario. ¿No? O sea, que no se generen medidas en las que se obligue a las personas a volver a su país de origen cuando esto no es el deseo de las personas. O sea, así como la migración debe ser voluntaria, el retorno también lo debe ser, ¿no? Lo tercero es que es súper importante que no haya ninguna devolución de solicitantes de asilo, ¿no? El derecho internacional es muy claro y que una persona solicitante de asilo no debe ser devuelta al país del que se fue, ¿no? Ese es el principio de no devolución y eso debe ser respetado y esperamos que allí también las autoridades cumplan con sus obligaciones internacionales. Yo creo que en efecto Chile ha dicho que quiere negociar temas de corredor humanitario, pero también militarizó su frontera, ¿no? Y el gobierno chileno también ha hecho algunas declaraciones diciendo que ya se agotó en Chile la posibilidad de integrar a los migrantes, etcétera. O sea que ambos países, ¿no? Tanto Chile como Perú, han hecho declaraciones sobre la imposibilidad que ellos tienen, ¿no? De recibir migrantes. Y si bien hay que reconocer que esto es un desafío grandísimo para los países, o sea, nadie dice que es fácil para un país o para varios países recibir números importantes de una nueva población, ¿no? De extranjeros. Pero lo que quisiéramos es que no aprovecharan esos contextos para hacer política, o para lanzar públicamente declaraciones que pueden tener un impacto en la vida de las personas. Y es por eso que hemos hecho un reclamo público a la presidenta de Perú, porque cuando criminaliza a la población migrante, dice que son criminales las personas venezolanas que viven en el Perú, les pone en riesgo porque genera una percepción, ¿no? De que las personas que allí viven son criminales y pues a los criminales todos les tenemos miedo, ¿verdad? O a los criminales no les queremos cerca de nosotros. Entonces yo creo que hay que evitar en la medida de lo posible hacer declaraciones que pongan en riesgo a una población. Ahora, es importante que las Naciones Unidas esté allí como un ente mediador y un ente que se enfoque en la protección, pero yo creo que en los próximos días, porque la tensión sube, los países van a buscar soluciones, ¿no? De movilidad. Ahora, la gran pregunta es ¿hacia dónde? Quienes quieran volver voluntariamente a su país de origen, sea Venezuela o sea Haití o sea otros países, ¿no? Habrá que buscar las formas en que lo hagan. Entiendo que el gobierno venezolano ha dicho que quiere enviar aviones a la frontera o a Chile para poder retornar, pero creo que uno de los grandes desafíos es que los números son grandes, ¿no? O sea, los procesos de retorno se hacen difíciles cuando son muchas personas. Y lo segundo es que que las personas que quieran llegar a Estados Unidos tienen un viaje muy largo que hacer, Claro, ¿no? Y ese ciertamente. viaje pasa por países por donde no pueden transitar legalmente porque no tienen los documentos adecuados y eso nuevamente les lleva a tomar rutas muy peligrosas que incluyen el paso por el Darién. Ya conocemos lo que eso implica. Bueno, como lo decía entonces, las autoridades precisamente chilenas ya se han pronunciado a favor del anuncio de Venezuela de repatriar a los venezolanos que buscan regresar. Estamos conversando hoy con Carolina Jiménez Sandoval, es presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, y doctora en Estudios Internacionales y Derechos Humanos. Hoy no está con nosotros desde Washington precisamente abordando este tema de interés. En la próxima parte, estimada Carolina, quisiera que se quedara con nosotros para que conversemos acerca de las nuevas medidas migratorias que ha anunciado en paralelo a esta situación que se presenta más al sur de la región, Estados Unidos, porque expira el próximo 11 de mayo el título 42, que es una medida más bien de salud pública, pero que a la vez avala que migrantes sean expulsados bajo este pretexto, una fórmula utilizada en el pasado por el presidente Donald Trump y que el presidente Biden decidió continuar. Vamos a ver ahora qué plantea Estados Unidos en este sentido, lo conversamos con nuestra invitada. Son las 7:32 minutos, a la vuelta más de Primera Página.
7:34 de la mañana, volvemos con más de Primera Página y retomamos nuestra entrevista y conversación con nuestra invitada. Se trata de Carolina Jiménez Sandoval, es presidenta de WOLA y está conectada con nosotros a esta hora desde Washington, la capital estadounidense. Precisamente, estimada Carolina, Estados Unidos ha anunciado recientemente nuevas medidas migratorias que incluirían la creación de centros migratorios para seleccionar a migrantes, específicamente con el apoyo de los gobiernos de Colombia, Guatemala y también pudiera estar Panamá ante la expiración el próximo 11 de mayo del título 42, una medida muy polémica y criticada también por diferentes organismos en los últimos años, sobre todo por lo que esto tiene que ver con el trato a los migrantes y las dudas que esto desata, diferentes denuncias, reportes que hay de organizaciones. ¿Cómo usted consideraría estas nuevas medidas y en qué se estaría basando Estados Unidos? Ahora, ¿en qué etapa estaríamos de la crisis migratoria? Lo primero que hay que decir es que finalmente va a terminar el uso del título 42, que ha sido una medida tremendamente criticada por todos los que trabajamos en derechos humanos, especialmente en derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo. El título 42 fue una medida que tenía que haber sido momentánea, ¿no? Porque era una medida evocada en el marco de la pandemia. Bueno, lo que dijo en ese momento el presidente Trump fue: hay una pandemia, hay que restringir la entrada de personas por temas de contagio, que en realidad fue una buena excusa para imponer mayores medidas a la migración, que fue una de las características principales de la administración Trump. Ahora bien, todos sabemos que ya en Estados Unidos no se vive, ¿no?, la pandemia, ¿no? A pesar de que todavía hay contagios, etcétera. Bueno, no hay, ¿no?, en casi ningún lugar al que asistimos, medidas de salud pública. Entonces, ¿por qué los hay en la frontera? Entonces, el título 42 tenía que terminar. Era una medida que tenía que haber sido temporal y exclusivamente basada en evitar contagios durante la pandemia. ¿Qué la sustituye? Bueno, el título 8 es lo que ha dicho la administración de Biden, que en realidad es un título, ¿no?, migratorio, ¿no?, que se utiliza o se utilizaba antes además para restringir o para manejar los flujos migratorios en la frontera. ¿Qué es lo que nos preocupa de las nuevas medidas? Que efectivamente también vienen con la misma, el mismo propósito, que es mantener una frontera que debería estar abierta a la solicitud de asilo, en su mayoría cerrada, ¿no?, a las personas a quienes llegan. Esto hay que repetirlo hasta el cansancio porque parece que se nos olvida. Estados Unidos, como cualquier otro país del mundo, debe respetar el derecho humano a solicitar asilo. Son muchísimas las razones por las cuales una persona sale de su país, ¿no?, ya sea de Venezuela, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras. Y entonces las personas que salen de diferentes países y llegan a una frontera deberían tener ese derecho garantizado. Para que eso se pueda garantizar se necesita de una infraestructura mínima, ¿no? Te pueden entrevistar en una frontera, estudiar cuál es tu caso, saber qué pasa o qué no pasa a ti y a tu familia, y así poder decidir si una persona tiene un miedo, una situación creíble de riesgo, y poder permitirle solicitar asilo, porque así lo dicen las leyes de Estados Unidos, más allá también de los tratados internacionales. Pero nos preocupa mucho que el título 8, en este caso, que va a sustituir al título 42, sea usado de la misma manera, es decir, para detener a las personas que están entrando y deportarlas inmediatamente o retornarlas a México, etcétera. Entonces creo que vamos a estar en una situación relativamente muy parecida, y eso pues nos preocupa mucho. Consideramos positivo, como tú nombrabas, José Enrique, la creación de centros regionales de procesamiento, tanto en Colombia como Guatemala ya lo anunciaron. El presidente Petro de hecho tuiteó que iban a haber varios centros de esos procesamientos en Colombia. Esto es positivo porque permite que la gente pueda, antes de comenzar un viaje de ese tipo, ser escuchada, ¿no?, y aplicar de una forma legal a poder ser recibida en Estados Unidos. Pero va a depender muchísimo de cómo funciona esa infraestructura también. O sea, si tú tienes a miles de personas migrando al día, ¿no?, y solamente vas a tener un poco de atención en esos centros, 10, 20, 30 personas diarias, Sí. ¿cuántas personas se pueden atender? Creo que se vería muy restringido el acceso, ¿no? Ahora, Y bueno, Estados Unidos también ha hecho énfasis en reforzar las vías legales para llegar a su territorio, y así se ha visto con este programa de paro humanitario que se ha implementado en los últimos meses, también dirigido a migrantes venezolanos, cubanos, sí. haitianos y nicaragüenses. ¿Cómo se ha percibido el desarrollo de este programa? ¿Es una medida suficiente para contener la migración o responder a esa realidad?
Yo creo que esa es la palabra o la pregunta clave. ¿Es suficiente? Obviamente, toda medida que refuerce las posibilidades legales, ¿no? de llegar a un país es una buena medida, porque evita el riesgo que implica la forma irregular del tránsito, ¿no? En un proceso migratorio, porque sobre todo en nuestra región del mundo, que tiene el Darién, el peligro de cruzar de Centroamérica y la pesadilla que puede ser cruzar México. No, como bien lo sabemos en Venezuela, con la reciente tragedia que hubo en Ciudad Juárez, en un centro de detención donde murieron 40 personas en un incendio, que es algo muy brutal y que ha causado muchísimo dolor a muchísimas familias en América Latina. Entonces, las medidas legales son positivas. El problema es que, uno, son insuficientes. Porque cuando tú ves los números de la gente llegando a la frontera y los números, ¿no? De parol humanitaria que se otorgan, hay un desbalance increíble. Y lo segundo es que también se privilegia a cierto tipo de personas. O sea, para aplicar al parol humanitario tienes que tener pasaportes válidos, tienes que tener pasajes aéreos que puedan, ¿no? ser comprados, o sea, tienes que tener el dinero para acceder a esos pasajes, tienes que tener familias o personas en Estados Unidos que te puedan servir de sponsor, es decir, que le digan al gobierno de Estados Unidos, bueno, yo voy a atender a esas personas que vienen y me voy a hacer responsables de su vida en Estados Unidos. Entonces, todas esas condiciones implican que solamente un grupo de personas, ¿no? dentro de un flujo migratorio mucho más grande, se pueden ver beneficiadas son importantes, son necesarias, pero son tremendamente insuficientes. Bien, también la política está muy ligada a la realidad migratoria que vive Estados Unidos, porque algunos intentan capitalizar ganancias también con la vulnerabilidad de los migrantes. Incluso en los últimos meses hay muchas diferencias, sobre todo con el tema migratorio, entre republicanos y demócratas en Estados Unidos, y se señala a algunos políticos por utilizar a los migrantes para buscar ganancias políticas o lograr objetivos políticos en este sentido. Se han denunciado, ustedes también lo han hecho, en el caso de Gola, el tránsito de migrantes por diferentes estados, y en algunos casos se denuncia también que son llevados engañados sin ellos saber mayor información, sin conocer a dónde van a ir. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene que ver con los derechos que tienen los migrantes, de que se les respete su dignidad humana, sus condiciones físicas, de que no sean discriminados, y también, bueno, lo que esto implicaría para la justicia y las autoridades estadounidenses, cómo manejan la situación? Yo creo que ha sido gravísimo, ¿no? Escuchar de migrantes que ponen en un avión o ponen en un autobús, ¿no? Que llegan a Texas y los mandan a Nueva York, bueno, a Washington, ¿no? Y a otros estados, muchas veces sin su consentimiento o al menos sin información suficiente, ¿no? Una persona, una familia, cualquier individuo que llegue a un país y que las autoridades, ¿no? les piden que se traslade desde el lugar donde está a otro, tiene que contar con toda la información necesaria para saber si ese viaje le conviene o no. Y lo que escuchamos que algunas personas les dicen, mire, les vamos a poner un autobús y van a llegar a Nueva York. Y las personas dicen, ok, está bien. Pero otras que no, ¿no? Otras que les dicen, bueno, por favor entren, van a ir de viaje y no tienen la información suficiente. Y yo creo que eso es muy grave porque estás al final del día, ¿no? jugando con las expectativas de una persona que está llegando a un país nuevo, que no conoce, etcétera, y que probablemente va a tener una vida mucho más difícil si comienza a viajar a lugares y a ciudades en donde no tiene ninguna red de apoyo, ¿no? Entonces, en el caso del gobernador de Santis, que es el gobernador de Florida, que es un precandidato presidencial del Partido Republicano, sí ha hecho algunas acciones que nos han parecido gravísimas. Pues, todos sabemos que colocó a algunos migrantes y los envió a una isla, ¿no? Y en ese sentido, se han hecho acusaciones muy graves, ¿no? Porque, por ejemplo, al parecer las personas ni siquiera sabían cuál iba a ser su destino y algunos abogados de derechos humanos en Estados Unidos decían que eso podía incluso constituir un delito, ¿no? Cuando tú colocas a una persona que vaya de viaje pero nunca le informas a dónde va, estás engañando a esa persona, ¿no? Podría haber el delito de fraude. Entonces yo sí creo que es importante que haya mucha visibilidad de estas acciones para que sepamos lo que están haciendo con las Claro. personas migrantes y también para que haya un proceso de sensibilización. O sea, no es posible que en un país donde hay Estado de Derecho y democracia, las personas migrantes sean utilizadas, ¿no? por políticos sin muchos escrúpulos para sus fines políticos. Carolina, se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera que nos fuéramos sin consultarle sobre un tema también importante y que está muy ligado a la actualidad, porque estos últimos días se ha reportado un lamentable incidente, un tiroteo contra miembros de una familia
hondureña, también en Estados Unidos. Esto se enlaza un poco con la realidad del porte de armas en la nación y bueno, cuáles serían estas implicaciones en términos de derechos humanos y la posición sobre el porte de armas en Estados Unidos y que también está vulnerando la vida de migrantes que lamentablemente se ven implicados en este tipo de incidentes. ¿Qué investigación se está promoviendo en este sentido? Sí, hace pocos días nos enteramos, ¿no? Con muchísima tristeza que 8 personas de Honduras, incluyendo un niño de 8 años, fueron asesinadas, ¿no? En Texas, justamente por una persona que hacía uso de un arma, un rifle de asalto, ¿no? Y que por una diferencia que tuvo con sus vecinos decidió, pues sencillamente dispararles a todos, ¿no? Este es un incidente que se da junto a muchísimos otros incidentes. Ya dentro de poco, la tragedia de Uvalde, que fue en una escuela también de Texas, ¿no? Donde mataron a 21 personas, incluyendo 19 niños de esas 21 personas, también con un arma de fuego de alto alcance. Lo que vemos es que se va repitiendo, José Enrique, o sea, que la prensa y la ciudadanía escucha de un caso, escucha de otro, vuelve a escuchar de otro, sin que se tomen medidas verdaderamente conducentes a detener esta violencia que Estados Unidos vive por causa del acceso masivo a las armas de fuego. Si uno ve las estadísticas de Estados Unidos con los otros países, la verdad es que la situación es alarmante. Hay una organización en Suiza que lleva más o menos el conteo de cuántas armas de fuego tiene un país por persona, ¿no? Estados Unidos tiene 120 armas por 100 personas. Entonces, es un país donde hay más armas de fuego que civiles, ¿no? Y creo que cuando hay un acceso a armas de fuego combinado con muy pocas restricciones para obtenerla y además donde no hay prohibición, ¿no? De compra de armas que uno consideraría, ¿no? De uso militar, se pueden dar este tipo de situaciones, ¿no? Han pasado algunas leyes el año pasado que buscaron restringir un poco el acceso, pero no hay en el país ni un registro nacional de armas, no hay en el país, por ejemplo, verdaderos chequeos, ¿no? O sea, tú tienes que checar muy bien a la persona que quiera acceder a un arma de ese tipo y realmente las leyes acá son bastante laxas, ¿no? Y yo creo que mientras haya un exceso de armas como el que se ve y haya tan pocas regulaciones federales sobre quién puede o no acceder, poseer y utilizar un arma, lamentablemente vamos a seguir repitiendo Ciertamente. esos episodios. Carolina, muchísimas gracias por atendernos en esta oportunidad y por atender con nosotros las inquietudes de buena parte de la sociedad sobre estos temas que son de preocupación y también de interés. Gracias, José Enrique. Buenos días.